La parte sur de Ayayala es la más antigua, sobre todo, y la parte norte es la migración más reciente que tiene miles de años, o sea, lo reciente no es poco. Y luego la división colonial, en rojo vemos la división de España, en verde la portuguesa y en la rosada la inglesa, y hasta Rusia tuvo parte en la moradita. Entonces, así estuvimos 300 años en esta división. Y la final, que la que tenemos hace 200 años, es la de 35 países, ¿no? Entonces, ahí se forman identidades, vemos de una forma como que moderna nuestras divisiones, y ahí pues se han basado bastantes diferencias, y vemos pues con la administración de Trump, esta división es bien opresora, porque se dan cuenta México, Estados Unidos, esa frontera. Esa frontera es la que ahorita está pasando factura y toda esta lista de deportaciones. Sin contar que el Virreinato de Nueva España, ahí había mucha gente que ya hablaba español y todo eso. Entonces, si se dan cuenta, medio Estados Unidos ya hablaba otros idiomas, y ahí vemos la opresión estructural de la división del territorio. Entonces, la hermana Sofía Chipana habla de este proceso en su teología. Entonces, ya después, si salimos un poco del tema de la predicación de las mujeres, pues vamos a ver que hay otras luchas que se ven desde los pueblos originarios y que se han mostrado, para trabajar así rapidito, algo que vengo yo haciendo hace unos años, le comentaba al pastor Richard, es sobre la teología Abya-Yala, que comienza a tomar forma como un abrazo a esa ancestra que precede una espiritualidad previa a un cristianismo que nos llega hace 5 siglos. Así como hablamos de nuestros ancestros de hace 2000 años, ¿no? De María Magdalena y Priscila, pues también hay ancestras que aquí practican una espiritualidad, y que hay un trabajo de unir las espiritualidades nativas, abrazar con este cristianismo que nos llegó, y hacer una posibilidad de una teología que tome en cuenta los pueblos originarios, ¿no? Que es una lucha. Yo sé que aquí los pueblos de las comunidades taínas también hacen muestra de su presencia, pues en el sur, las que tienen posibilidad de ir a Perú, Bolivia, es algo vivo, es algo que nosotros estamos, yo he crecido con eso, no es algo que hacemos referencia a esta madre tierra y cómo podemos unirlo. Entonces, ese concepto de Abya-Yala que les comparto es un concepto que la mujer también lidera. Ahí será tema de otro taller para que se den cuenta en esta línea que se ha ido construyendo en la teología, y que es un aporte desde las mujeres de Abya-Yala, las teólogas. En este caso, Sofía hace referencia y un acercamiento. Normalmente ahorita estamos hablando de teología cristiana acá. O sea, cuando yo hablo de teología, no estamos pensando en teología de otras religiones, sino una teología cristiana. Y dentro de la teología cristiana tenemos todas estas, ¿recuerdan la lista? Todas estas teologías, ¿no? Pero estamos hablando de teología cristiana. Y la hermana Elba nos recuerda esta disputa que se sembró en el proceso colonial. En el proceso colonial se dijo que la población originaria no tenía religión. Eran gente sin religión, está en los diarios de Colón. Y nosotros decimos que si ustedes tienen el tiempo de visitar Machu Picchu, las pirámides acá en México, y vemos los templos, altares a este Dios creador.
Entonces, hay una teología. Lo que ahorita se está construyendo es una teología en comunión de los pueblos originarios y las ancestralidades que se siguen viviendo y la cristiana. Porque recuerden, todo lo que estamos hablando es desde el mundo mediterráneo. Ahí había una cultura, había prácticas, y cuando se conforma el concilio y la iglesia cristiana romana, ahí hay mucha cultura propiamente del mundo mediterráneo. Cuando llega acá en el siglo XV, nos vienen esa cultura, comparan la que hay y dicen, ustedes no son cristianos. Efectivamente, no teníamos esas prácticas del Mediterráneo porque nosotros no sabíamos que existía un Mediterráneo, ni ellos sabían que existía un mundo enorme acá. La diferencia es de que no hubo diálogo, sino que se desplazó y se empoderó nuestras prácticas. Nosotros hacemos prácticas cristianas aquí, nos vamos a España, es exactamente lo mismo, nos vamos a Italia, vamos a encontrar, no nos sentimos ajenos porque nos han universalizado la práctica cristiana. Pero desde los pueblos originarios que mantienen viva su espiritualidad, sí hay diferencia. Entonces, en vez de ser parte de la colonización y apagar las prácticas ancestrales, lo que hay que hacer, hay que decolonizar nuestras prácticas cristianas y traer las prácticas originarias para una armonía. Por eso vivir en armonía es una de las filosofías de las poblaciones originarias que se quiere reconocer. Y si uno lee la Biblia, encuentra vivir en armonía o vivir bien desde las prácticas de Jesús, sino que se han dejado porque en ese tiempo no se consideraron, vivían sobre el imperio romano no facilitaba una buena vida para todos, entonces esa discusión se dejó, pero nosotros queremos traer esa discusión del buen vivir para todos y todas, que es un evangelio y que está en la Biblia. Entonces, es una teología cristiana, ¿no? Y ahí está un tema para sembrar en la iglesia también, ¿no? Si viendo un hermano como Sofía Chipán, una hermana, y que nos habla de las coexistencias y las relaciones, ¿no? ¿Le damos la bienvenida o aún vamos a sospechar de lo que nos enseña? Miren que nosotros tenemos mucha sabiduría ancestral y ella nos muestra en sus presentaciones eso, ¿no? Entonces está ella presente, la traigo porque ella ha sembrado muchísimo este diálogo que para muchas es todavía nuevo. Entonces, pero es posible seguir trayendo las espiritualidades. Y lo vivimos en varias partes del continente, vamos a ver prácticas ancestrales que unos dicen, a veces se confunden como prácticas hispanas o latinas. Esas no son prácticas latinas, son prácticas nativas que se le han tomado, y especialmente la Iglesia Católica ha tomado y se ha nutrido, pero no reconocen el aporte. Entonces, aquí es traer este aporte. Y como mujeres yo quería tener esta última hora que nos queda, nosotros estamos siendo, en todo este proceso estamos siendo. Es un proceso en el cual la comunidad, nosotras comenzamos a reflexionar nuestros contextos, nuestra lucha, nuestra cotidianidad, y vamos armando este esquema o esta mirada de los temas que nos interesen. Y vamos entretejiendo, ¿verdad? Nos entretejemos. El pelo dice muchísimo, ¿no? Las que podemos... Bueno, yo hace poquito lo tenía larguísimo, el pelo ya tenía unas trenzas. Entonces esto me recuerda cómo vamos en este sentido ancestral de las abuelas, de las madres, cuidando nuestro ser también. Para eso tenemos que reflexionar en esta hora, vamos a tener una tarea grupal para poder desarrollar uno de estos temas, ¿verdad? Porque aquí es nutrirnos entre todas. Todas hemos colaborado aquí con un tema. Vamos a armar, porque somos 20, ¿no? Más o menos.
grupos de a 5, para poder tener un tiempo para desarrollar uno de esos temas. Encontrar un texto bíblico, encontrar cuál sería el mensaje, ¿verdad?, que queremos desarrollar, cuál sería también bueno, no nos quedaría tiempo para buscar quién escribió o a quién va dirigido el texto, pero si podemos aplicar este texto que vamos a escoger con este tema que vamos a escoger y lo unimos también. Y como siempre hay que terminar con qué nos quedamos, qué ese texto nos enseña, ¿no? ¿Qué este tema que hemos escogido nos va a enseñar? Yo soy Priscila Berríos, de la Discípulos de Cristo de Villarrica en Bayamón. El tema que cogió el grupo número 1 es la migración. Versículos bíblicos hay un sinnúmero, pero nos gustó mucho Colosenses 3:11, que dice, en el cual no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros ni escritas, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. ¿Qué escribe el versículo? ¿Quién escribe el versículo? Es una carta de Pablo a los colosenses, donde Pablo aconsejó a sus lectores que llegaran a estar fundamentados y firmes en el Evangelio, arraigados en Jesucristo y confirmados en la fe. ¿Por qué se escribió? Por el problema que había que resolver de la situación con los falsos profetas. ¿Qué problema había? Los maestros decían que mediante el intelecto podían ser salvos. ¿A qué situaciones actuales se podría aplicar el tema que escogimos de la migración? Nosotros determinamos que lo podíamos comparar actualmente con lo que la presentadora también estaba dándonos de la migración que está haciendo actualmente el presidente de los Estados Unidos, con el apoyo de los empresarios supuestos conocedores. Lo que podemos ver según el versículo de la carta a los colosenses. Lo que nos enseña es que en Cristo las diferencias de origen, cultura o estatus social no son importantes. Por lo que verdaderamente importa es la unidad en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo. Lo primero que hicimos fue escoger el tema, ¿verdad? El tema, y se sugirió que entonces, ¿por qué no mencionar a Priscila? ¿Verdad? Que es lo que nos convoca, lo que nos convoca a este lugar. Pero entonces había que escoger el texto. Entonces sí, escogimos a Priscila, pero entonces la escogemos sola, o la escogemos con Aquila, o la escogemos como pareja, o entonces si la escogemos como pareja, ¿qué le toca a Priscila y qué le toca a Aquila? ¿Verdad que sí? Claro está, no podemos dejar a Pablo fuera, ¿verdad? Que es el mero mero aquí, que a veces me causa un poquito de dolor de estómago el Pablo, pero bueno. Entonces, así que ya ubicamos a Priscila, vamos a utilizarlos como pareja en sus diferentes roles, pero particularmente en el rol de Priscila, como esta pareja, y discúlpenme que yo busque aquí, como esta pareja plantadora de iglesias, ¿verdad? Desde su perspectiva económica, desde su relación que tenían con el emperador, porque tenían chavos, vamos. Pablo era hábil identificando hombres y mujeres, ¿verdad? En todo su trayecto y en todo su camino, que le dieran chavo, porque si no, ¿cómo iba a seguir? ¿Verdad? Así que, y fue una pareja que otra vez trabajó con Pablo. Y tomaron la iniciativa de ese ministerio, ¿verdad que sí? Así que Pablo los acompaña en el proceso. Todo este proceso empieza con un ejemplo, cuando llega este individuo al área que se llama Apolo, ¿verdad? Lo escuchan. Entonces tratemos de contextualizar a nuestra realidad cuando escuchamos en las diferentes denominaciones candidatos y candidatas al ministerio o personas que ya están estudiadas, ¿verdad? Y empiezan a hablar cómo los ancianos desde la perspectiva de la iglesia presbiteriana, no necesariamente de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana, se hacen partícipe de ese proceso, de ese adelantar ese ministerio de esa persona. Eso pasó un poco entonces aquí con Apolo.
Entonces seguimos buscando las alternativas porque todavía no tenemos el tema. No lo tenemos todavía. Y entonces seguimos buscando información y llegamos a un punto que habla de dúo dinámico, ¿verdad? Así que el tema pudiera ser dúo dinámico, juntos por la causa del reino, ¿verdad? Cada quien en su perspectiva, y vamos a utilizar entonces el texto de Hechos 18, versos 1 al 4, 24 al 26, los versículos, ¿verdad? Así que eso nos ayuda un poco a eso. Lo escribe Lucas. El Hecho de los, eso tiene sus historias. Hechos de los Apóstoles tiene sus historias, ¿verdad? Bueno, pero bueno, se dice que lo escribe Lucas. Sabemos que Lucas es un libro de ejemplos que la iglesia hoy, actual, ¿verdad? Hoy, no me gusta decirlo de la moderna, no, esa palabra a mí ¿verdad? Eso me suena a música, no sé, que trascendió, pero bueno, a la iglesia actual son ejemplos que nos ayudan a tenerlos en nuestro hacer, ¿verdad? Cotidiano. La pregunta pudiera ser, utilizando el ejemplo de Priscila y Aquila, ¿cómo lo hemos hecho en nuestras iglesias o cómo lo vamos a hacer en nuestras iglesias? Pertenecemos al grupo 3. ¿Cuál es tu nombre, amiguita? Nanet, Milda y Ada, y mi nombre es Sonia. Nosotros seleccionamos el verso bíblico, son 2, pero voy a leer el más cortito, que da pie a la predicación. Y se encuentra en Éxodo 23:9. Y no angustiarás al extranjero, porque nosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, que extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Palabra del Señor. El otro versículo que no voy a leer, pero se encuentra en Mateo 25, versos 41 al 42, y el que habla de que porque estuve en la cárcel y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer. Ese es el pasaje. El tema que Dios puso en nuestros corazones, porque miren que buscamos y buscamos, en esta mañana está basado en el acoso. Y las diferentes situaciones y problemas que les ocurre a hermanos extranjeros que conviven a diario dentro de nuestras comunidades. Abordamos el tema del acoso contra los extranjeros por razones que confrontamos e inventamos. A veces inventamos cosas para poder tener una base para ese acoso, para ese rechazo, para justificar nuestras malas acciones, porque son malas. El contexto y a quién se dirige el tema que acabamos el versículo bíblico que acabamos de leer. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. En medio del desierto reciben las tablas de la ley. También se formaban unas leyes humanitarias para que dentro de ellos mismos pudieran llevar a cabo esos propósitos de Dios que le había dado a través de Moisés. Por tanto, esas leyes, una de ellas era ese versículo que nosotros acabamos de leer. Ese era el contexto que había allí. Allí ocurría de todo. Por sobre todo, los que habían salido de Egipto creían que ellos eran los únicos que tenían derecho, porque venían de la tierra de Dios, a donde Dios los iba a llevar nuevamente. Y todo aquel que se acercaba, ellos los consideraban un intruso o alguien que no tenía derecho. Estaban bien equivocados, porque esas leyes humanitarias le correspondían a todos los que estaban allí cobijados en ese desierto. Así que el propósito de esa ley era orientar a esta comunidad para el bien proceder, todos como hijos de Dios, y compartir y unir en vez de separar. Hoy, nosotros no estamos muy lejos de esto que ocurrió muchos siglos atrás. Los hermanos extranjeros sufren por acoso, por maltrato, marginación, lugares donde vivir, se les niega el alquilarle o venderle una propiedad, se les niegan oportunidades
para vivienda, para trabajos. Muchos sufren de escasez. Nosotros estamos al lado. ¿Qué hacemos? La palabra de Dios nos invita a ser empáticos. La palabra de Dios hoy nos dice y nos llama a ser misericordiosos y a abrazar estas comunidades con generosidad y en el amor de Jesucristo, Señor nuestro. Dios les bendiga. Nos basamos en Hechos y la lectura bíblica dice, llegó entonces en Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu favoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo conscientemente al Señor. Y aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y lo expusieron más exactamente al camino de Dios. Pues releímos este texto bíblico y encontramos a diferentes puntos de vista que nos llevó a ver exactamente la esencia de que es un líder. Así que les voy a presentar por aquí quien continúa. No, adelante, seguimos. Sí, muy buenos días. Un trabajito de grupo, ¿verdad? Y reflexionando sobre la palabra que nos trae aquí la hermana, fíjense que hay algunos textos que nos dicen que Priscila era reconocida ¿verdad? Por estar en un nivel social, ¿verdad? Pero nos trae que cuando está escuchando ella a Apolos en la sinagoga, él solamente lo que está hablando es sobre el bautismo del Señor. Cuando lo escuchan ella con su esposo, allí entonces entienden de que hay, ¿verdad?, una manera de corregir, pero no lo hace delante de todo el mundo, sino que lo aparta y lo corrige. Por lo tanto, el tema que nosotros hemos optado por del liderazgo, de eso es que se trata ser líder. Cuando tenemos que llamar la atención, en qué momento lo vamos a hacer, y que independientemente este señor era una persona, ¿verdad?, más sabida sobre la palabra, pero solamente lo escuchan hablando sobre el bautismo. Fíjense que la humildad de Priscila y su esposo eran, ¿verdad?, iba un poco más allá, ¿verdad?, por no menospreciar. Aquí vemos entonces sobre el conocimiento que tenía Apolos versus a la capacitación que tenía entonces Priscila pues con su esposo. Pero sobre todo, cómo es que el Señor en estos momentos, ¿verdad?, y para aquellos tiempos y lo sigue haciendo en esto, ¿verdad?, en la actualidad, cómo es que nos capacita, pero sobre todo Priscila y Aquila lo hacen como el Señor también lo hizo, con amor y con humildad. Y creo que el ser líder, eso es algo que a nosotros nos puede distinguir. O sea, no menospreciar, corregir, enseñar, pero también darle la oportunidad de que cuando estamos en grupos, también por lo menos darle esa confianza que todas necesitamos para que podamos ser en cada punto en que el Señor nos llama a trabajar, ser también como una Priscila, una mujer líder, una mujer que se convirtió en una maestra y que hoy en día, ¿verdad?, continuamos trayendo reflexiones sobre ella y que el Señor en cierto modo pues nos lleva, ¿verdad?, amén, para que podamos trabajar y hacer la obra pues como ella lo hizo. Así que muchas gracias, hermanos. Gracias. Bueno, todas han demostrado, ¿verdad?, el don de la palabra acá. 30 minutos, normalmente toma más tiempo hacer una predicación, pero en trabajo en equipo han logrado unir texto bíblico, un poco del contexto y cómo lo traemos a nuestra realidad. Sin duda, los temas más álgidos, más duros, como la violencia y todo, cuesta, ¿verdad?, traerlos también a nuestras reflexiones. Entonces, pero las invito a tomar estos temas en cuenta porque han sido temas que han surgido, ¿verdad?, en comunidad
y cuando tengan la oportunidad de predicar, los tomen, aunque sea introductorios, ¿no? Para poder visibilizar de que estos temas álgidos que duelen y que están en aumento, como el tema de violencia sobre la mujer, acoso y otros temas que han salido, o lo patriarcal, también aparezca en escena, porque si nosotros no lo mencionamos, va a ser difícil que sean temas de discusión en la iglesia. Entonces, este ha sido el taller, se nos pasó las 4 horas juntas, la verdad que increíble, se pasó rapidísimo. Darles gracias por su atención a este espacio. Sin duda quedan temas por seguir desarrollando. Me ha dado también a mí conocimiento de temas, ¿verdad?, que también es necesario abordar dentro del trabajo con las mujeres. Invitarlas a ser parte de la comunidad de mujeres haciendo teología en Abya Yala, o las teólogas de Abya Yala, nos denominamos así, que es vía online. Es encuentros comunitarios. Vamos a tener el encuentro del 3 de abril. En la comunidad van a presentar 3 hermanas, una de Perú, una de Puerto Rico, la hermana Olga Colón. Sí, iba a estar también la hermana de Costa Rica. Entonces, como recurso, aquí, si ustedes buscan en Mujeres Haciendo Teología en Abya Yala, van a encontrar cerca de 27 grabaciones de las presentaciones de las hermanas que en los últimos años nos han acompañado. ¿De qué se trata sus presentaciones? Es sobre su vida. Porque cuando queremos de un tema, ¿no?, muchos grupos organizan, háblame de esto, háblame del otro. Y son muy valiosos los recursos. Pero nosotras decidimos armar este bitácora de experiencias desde las vidas de ellas como mujeres. ¿Cómo surgen? Así como ustedes tienen esa historia, ¿cuándo empezó esta teología? ¿Desde cuándo tiene interés? ¿Su familia la apoyó? Y vamos a encontrar experiencias como hermanas mayores que empiezan a hacer teología ya para jubilarse, otras que empiezan a hacer teología en el medio de la vida, otras que empiezan a hacerlo más jovencitas, y así. Nos damos cuenta que nosotras las mujeres empezamos a hacer teología desde diferentes tiempos de la vida. Esto les va a inspirar, si tienen tiempo así. Yo lo que hago, me pongo los audífonos y voy cocinando y voy haciendo mis cosas y voy escuchando mi podcast. Es como un podcast, aunque es video. Y pueden ver los rostros de las hermanas de Chile, de Argentina, de Colombia, de Dominicana, de Bolivia y así. Casi una por país. Tenemos la tarea de ir recogiendo las voces.